Y cerremos entonces con 3 escenarios que pueden matar si no se reconocen. Primero, fibrilación auricular preexcitada, es decir, una FA en el contexto de un Wolff-Parkinson-White. El segundo escenario es la hipercalemia. Entonces, en cuanto a la hipercalemia, pues esta puede simular casi que cualquier arritmia porque ensancha el QRS, tiene ondas tepicudas, progresión a ritmo sinusal lento, fibrilación ventricular o inclusive asistolia. Y por último, siempre recordar la mnemotecnia ABCD. A de adenosina, B de beta bloqueadores, C de calcio antagonistas y D de digoxina. Todos ellos están contraindicados en Wolff, Parkinson White con fibrilación auricular. En esos casos el manejo correcto es la procainamida o la cardioversión eléctrica si hay inestabilidad. Entonces, fibrilación auricular con Wolff, Parkinson White. Aquí usamos una mnemotecnia que se llama FBI. F de fast, frecuencias extremadamente rápidas, muchas veces mayores de 200 o incluso 250 latidos por minuto. B de broad, un QRS ancho y variable, no es ancho y uniforme, sino que cambia de morfología latido a latido. Y la I de irregular, que es irregularmente irregular, es decir, completamente caótico. Si uno ve una taquicardia que es rápida, ancha, irregular, hay que pensar en una fibrilación auricular con Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque los impulsos auriculares no están siendo filtrados por el nodo atrioventricular. Están descendiendo por la vía accesoria, por el haz de Kent, que no tiene el freno fisiológico del nodo, y eso hace que la conducción sea uno a uno hacia los ventrículos, llevando a frecuencias ventriculares extremas y QRS con morfología cambiante según el grado de preexcitación. Y eso puede degenerar fácilmente en una fibrilación ventricular en cuestión de segundos. Entonces, si nos aparece una situación como esta, nunca administrar adenosina, beta bloqueadores, calcio antagonistas o digoxina, porque todos bloquean el nodo AB y pueden precipitar un colapso eléctrico. ¿Qué se hacer si el paciente está inestable? Cardiovertir eléctricamente de forma sincronizada e inmediata. Si el paciente está estable, póngale procainamida, que es una excelente opción, o considere ibutilide si cuenta con este. Esto tendría como objetivo bloquear la conducción por la vía accesoria y no por el nodo atrioventricular. La amiodarona realmente en este contexto es controvertida, porque puede tener efectos sobre la vía accesoria, pero también tiene propiedades de bloqueo nodal, entonces debe usarse con extrema precaución o evitarse según el contexto. Y en cuanto a la hipercalemia, que es la gran simuladora, pacientes que tengan insuficiencia renal con potasios por encima de 7.5 son esos que pueden ensanchar el QRS de forma progresiva. Ese QRS ancho puede parecer una TB lenta o incluso un ritmo idioventricular, pero el mecanismo no es un circuito de reentrada, es una toxicidad metabólica en la conducción intraventricular. Entonces, ¿qué pistas diagnósticas hay en el electrocardiograma? Ondas T picudas, estrechas y simétricas, desaparición progresiva de la onda P, ensanchamiento marcado del QRS, inclusive mayor a 0.20 segundos, y en fases avanzadas el electrocardiograma adopta un patrón sinusoidal. Ese es preparo. Y aquí viene la advertencia crítica. No den antiarrítmicos. Fármacos como la lidocaína o amiodarona pueden bloquear canales de sodio en un miocardio ya intoxicado por potasio y empeorar dramáticamente la conducción y precipitar una asistolia irreversible. Entonces el tratamiento correcto es gluconato de calcio endovenoso para estabilizar la membrana miocárdica casi de inmediato y después ponerle insulina con dextrosa para desplazar el potasio al espacio intracelular. Ya finalmente vendrá el manejo definitivo, que sería la diálisis si llega a ser necesario. Entonces ya sabemos, si sospechamos hipercalemia, no pensemos primero en antiarrítmicos. Ahora vamos a cerrar finalmente con una tabla práctica que hay que tener grabada. Si recordamos esto, podemos actuar con seguridad bajo presión. Si es una fibrilación auricular, la dosis inicial recomendada en desfibrilador bifásico son 200 joules. No empezar bajo. Si no revierte, escalar a 300 joules hasta 360 joules. Luego el flóter auricular y la taquicardia supraventricular por reentrada. Ambas son sensibles a la electricidad, entonces 50 a 100 joules suelen ser suficientes. Si falla, escalamos a 200 joules. Ahora la taquicardia ventricular monomórfica con pulso. 100 joules sincronizados funcionan, si no revierte, escale a 150, 200 hasta 300 joules. Y finalmente la taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular. Estas no se sincronizan, se desfibrilan. Entonces la desfibrilación se administra en modo asincrónico y se administra una energía alta desde el inicio, 200 joules o más, y se mantiene la dosis máxima si persiste. Nunca lo olviden, asegurarse de activar el modo de sincronización para todas las cardioversiones para evitar el fenómeno R sobre T. Solo modo asincrónico para paro cardíaco, que son los ritmos de paro, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, o que tengamos una TB polimórfica inestable.
Puntos clave para llevar a la casa y finalizar esta revisión. Primer punto, la estabilidad define el tratamiento. Es el único factor que determina si usaremos electricidad o fármacos. Si el paciente está inestable, electricidad. Segundo punto, seguridad en la cardioversión. Verificar siempre el modo sincronizado antes de cada descarga. Tercer punto, estrategia en fibrilación auricular aguda preferida, control de frecuencia. Si la FEBI es mayor o igual a 40, diltiazem o metoprolol. Si la FEBI es menor de 40% o falla cardíaca descompensada, amiodarona o digoxina. Nunca calcioantagonistas en disfunción sistólica severa. Cuarto punto, regla de las 48 horas. No cardiovertir una FA de más de 48 horas o de duración incierta sin una anticoagulación plena de 3 semanas o un ECO-TE negativo por el alto riesgo de ACV embólico. Quinto, la regla de oro. QRS ancho es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario, no al revés. Entonces, si dudamos entre TSB con aberrancia, trátelo como una TB, porque el error letal es administrar verapamil o diltiazem a una TB. Segundo punto crítico, Wolff-Parkinson-White con fibrilación auricular. Nunca usar ni adenosina, ni betabloqueadores, ni calcio antagonistas, ni digoxina. Siempre pensar en procainamida o cardioversión. Sexto punto, torcida de puntas. Si el QT está prolongado y tengo una taquicardia ventricular polimórfica, el tratamiento no es amiodarona, es sulfato de magnesio, aunque el magnesio esté normal. Y si recurre, aumentar la frecuencia cardíaca con un marcapasos o con isoproteno. Siempre retirar los fármacos que prolonguen el QT. Séptimo, hipercalemia, la gran simuladora, QRS muy ancho, sin ondas P y T picudas. Esto no es una TB, es potasio alto hasta demostrar lo contrario, y el manejo es con gluconato de calcio, insulina con dextrosa y una corrección metabólica urgente. Errores comunes y cómo evitarlos. Primero, confiar solo en el monitor automático. Los manguitos automáticos fallan. Entonces, si el monitor dice que hay una tensión arterial de 60, pero el paciente está hablando contigo, palpa el pulso, palpa la carótida, la radial. Nunca tomes decisiones críticas basadas solo en una cifra electrónica. Olvidar reactivar la sincronización. Después de una cardioversión, muchos desfibriladores vuelven automáticamente al modo asincrónico. Entonces, hay que verificar para no caer en el fenómeno R sobre T. Retrasar una cardioversión en un paciente inestable. Este es frecuente. Perder tiempo buscando una segunda vía, gases, laboratorios. Si el paciente está inestable, la electricidad es el tratamiento. La sedación es secundaria. No retrases el choque en alguien que se está colapsando. Tratar FA con adenosina. No sirve. Solo sirve en QRS estrecho regular por reentrada nodal. En FA no revierte, solo genera una pausa, una angustia y un malestar innecesario. No ajustar dosis en ancianos o en frágiles. Los sedantes como el midazolam o el fentanil pueden causar apnea e hipotensión severa. Entonces siempre debemos reducir la dosis de midazolam o de fentanilo al 50% en pacientes añosos o con hemodinámica limítrofe. Entonces vean, la mayoría de los errores ocurren bajo presión y sistematizar la respuesta y usar listas de chequeo mentales reduce siempre drásticamente la movilidad asociada al tratamiento. Y de esa forma finalizaríamos nuestra revisión acerca del manejo de taquiarritmias en el piso de hospitalización. Espero les haya sido muy útil y nos vemos en un próximo video. Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte de cuando subamos nuevos videos y espero este te haya servido. Hasta pronto.